Diseñada por el genio arquitectónico de Antoni Gaudí, la que tenemos detrás de mí es Casa Vicens, un testimonio visual de la imaginación desbordante y de la maestría creativa que caracteriza el modernismo catalán. Esta obra maestra, construida entre 1883 y 1885, marcó el debut de Gaudí como arquitecto y sentó las bases para su evolución en el mundo del diseño y de la arquitectura. Para comprender plenamente la trascendencia de Casa Vicens hay que entender el contexto histórico donde nos encontramos. La Barcelona de finales del siglo XIX se encontraba en un periodo de transformación social y cultural, y Gaudí, ansiosos para romper las convenciones arquitectónicas del tiempo, construyó Casa Vicens para declararla como una obra audaz y revolucionaria. Aquí entramos después de una linda charla con Pilar, que me contó un poco toda la historia, toda la restauración que se hizo durante estos últimos años, porque abrió en el 2017, porque antes, bueno, era una casa privada, unos años de restauración y todo, y al final se abrió al público en el 2017. Abarca a una extensión de 711 metros cuadrados, con una superficie total de 1.239 metros cuadrados. Está estructurada en la siguiente manera. Encontramos el sótano, que venía usado como bodega y almacén, la primera planta donde encontramos la cocina, el comedor y varias salas, y la segunda planta que era destinada a los dormitorios. Y finalmente encontramos arriba del todo las buhardillas, donde se usaban para el personal de servicio. Vemos aquí que es la parte, decimos, de descanso, la tribuna. Vemos una escrita por ahí donde, bueno, está escrito en catalán antiguo, pero donde dice que aquí es la parte donde llega siempre el sol. Se podrían aprovechar durante el día, y también a la parte, si no me equivoco, que es la detrás, que es la parte de las sombras, donde se usaba sobre todo del verano con el calor para estar al fresquito. El proyecto inicial también consistía en un enorme extenso jardín. El terreno donde se encontraba este jardín fue subdividiéndose y vendiéndose para la construcción de edificios residenciales, como lo que vemos aquí detrás de mí. Entonces, hasta el día de hoy se quedó solamente la parte de la casa y un pequeño espacio circundante. Aquí también podemos ver una fuente bastante particular donde hay una estructura circular de metal. Cuando no había estos edificios residenciales, había un grande jardín. La luz del sol, cuando llegaba durante el día en esta fuente, creaba un efecto de un arco iris, reflejando la luz del sol en el agua. Pero claro, desafortunadamente con la construcción de estos edificios ya es un efecto que no se puede apreciar. Aquí vamos entrando por la primera planta, encontramos la chimenea. Aquí salimos, encontramos la tribuna, lo que hemos visto ahí de fuera. Y esta es la fuente que se hablaba antes. Vemos también el techo.
Aquí se puede apreciar mejor. Encontramos también algunas pinturas. Bueno, estas pinturas, como me has contado, ya estaban, así que se decoró esta sala en base a las pinturas que habían. Recién restaurado, que es el armario. Mirad aquí la maravilla. Y bueno, me enseñaron también las fotos de cómo era antes y de verdad han hecho un trabajo significante. Aquí nos encontramos en la sala fumador, que era una sala donde los señores de la época se reunían para fumar o para hablar de negocio. Y vemos que una cosa bastante particular es las paredes, que está hecha con la técnica del papel maché. En pocas palabras, esto es todo papel. Me han contado que esto está en fase de restauración porque el color original sería este. Y todo esto que ves aquí son todo de restaurar, que no es el color original. Se cuenta que la arquitectura del techo está hecha de una manera para que la habitación no olía de humo. Ahora estamos subiendo a la segunda planta donde hay los dormitorios. Y entramos aquí. Esto es si no me equivoco, la habitación de la hija. El techo es todo cerámica. Aquí vemos algunos dibujos, algunas pinturas floreadas. Encontramos el baño. Han puesto no tocar porque muy probablemente la gente venía aquí y bueno, tocaba, sacaba fotos y vemos que ya tiene unos colores un poquito más frescos. Vemos también siempre el techo de cerámica. Otro baño pequeñito. Y también encontramos un cartelito no tocar. Hay que poner cartelitos para que unas personas entiendan que estas cosas no se tocan. Aquí nos encontramos en el dormitorio de Manel Vicens y de Dolors, que era la esposa. Aquí antes había como una pared que dividía el esposo y la esposa, porque antes en aquellos tiempos era muy común que las parejas dormían separados. Vemos también que la parte de las pinturas, la parte de Manel, del hombre, son diferentes a la parte de la esposa. Y también el techo va cambiando. Son siempre de cerámicas, pero la forma y el estilo, el diseño cambia. Vemos un lindo espacio donde se puede ver la otra parte también de la fachada. Entramos en la sala dedicada a las mujeres, en la sala de estar, donde las mujeres se reunían para hacer costura y para leer. La cúpula es de verdad muy fascinante, que quiere reproducir el cielo como si fuera un espacio abierto. Aquí más arriba podemos encontrar una sala de exposición donde se pueden comparar diferentes casas con la de Gaudí alrededor de Europa. Por ejemplo, encontramos esta que se encuentra en Londres, algunas en Viena, una pequeña exposición, azulejos, varias cosas. El plano original al final fue destruida para la creación, como hemos dicho antes, de edificios residenciales. Y ahora subimos finalmente a la terraza, donde se puede apreciar las columnas y la parte de Gaudí y la otra parte que no es de Gaudí, que ahora os voy a contar. Y aquí encontramos dos columnas, que son la que ves ahí, que es de Gaudí, y a la otra, que está justo en el otro lado, es la de Josep Serra. Casa Vicens al principio era solamente una parte de la casa.
y a partir de 1925 se construyó una segunda parte de la casa. Le preguntaron a Gaudí, pero él rechazó la oferta y así que se ordenó, se encargó a uno de sus discípulos, el arquitecto Serra, de construir la segunda parte de la casa, y se respetó al 100% el estilo modernista de Gaudí. Encontramos cultura de India, de Persia, de Japón, también de hispano-musulmanos, sobre todo el arte mudéjar y nazarí. Quería precisar una cosa que pensé muchas veces, que escuché muchas veces y también que estuvimos hablando antes con Pilar, es que a veces la gente hace comparaciones con el precio de las entradas de los edificios de Gaudí. Cada casa tiene un dueño diferente, no todos son del ayuntamiento, no todos son del gobierno, hay casas que son públicas, hay casas que son privadas, hay casas que son de banco, hay edificios que son de particulares. Claro, no se puede comparar un ticket que vamos a pagar con la casa Batlló o con la casa con la Pedrera, con un ticket, por ejemplo, que venimos aquí a Casa Vicens o cualquier otra comparación que podemos hacer. Porque claro, nosotros podemos pensar que quizá en algún lugar se tendría que pagar más por uno o menos por otro. El precio cambia dependiendo que sea de un banco, que sea del ayuntamiento, que sea público. No hay mucha información sobre esto y también la gente se queda ahí en la cuestión del precio. Aquí bajamos. Quería también mostraros la escalera, porque la escalera es nueva. Fue construida sucesivamente. Y que hay mucha gente que viene aquí para ver esta escalera porque es bastante particular, crea una luz preciosa, toda blanca de madera, y también para diferenciar un poco, para limpiar, decimos entre comillas, el ojo entre todo este color. Casa Vicens es mucho más que una casa, es un testimonio visual de la creatividad desenfrenada y la visión visionaria de Antoni Gaudí. Al sumergirse en sus detalles y su contexto histórico, se revela una obra que va más allá de las fronteras del tiempo, que ha dejado una marca imborrable en el paisaje de Barcelona y del arte en general. Y aquí salimos de Casa Vicens y con esto termina nuestro episodio. Fue de verdad un placer poder visitar mi casa preferida en toda Barcelona, y quería también agradecer y dar las gracias a la organización de Casa Vicens S.A. y a Pilar para darme la oportunidad de poder venir aquí y poder grabar en el interior de Casa Vicens. Con eso es todo. Habéis visto Arte Viajera. Yo soy Felice Sorrentino y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.